Buenas noches a todos. Bueno, hoy me dejaron sola, Marina no está, mi coequiper aquí, pero bueno, nuestro primer capítulo vamos a empezarlo. Habíamos introducido un poco de esto de los alimentos, de el sexo y la comida. Entonces lo que preparamos fue un poco cómo se vinculan los dos placeres en las distintas filosofías, ya sea en la clásica, en la filosofía clásica occidental, y en las orientales. Los alimentos y el sexo tienen mucho que ver, se relacionan un montón porque son dos placeres muy familiares. Entonces, lo que proponemos a partir de una investigación que hicimos con una revista que se llama Anfibia, vamos a poner una linda imagen para introducir este capítulo en donde vamos a hablar un poco de lo que significan las distintas alternativas sexuales muy vinculadas a los placeres. ¿Sí? El placer a la comida es un tipo de placer donde tenemos varios menúes y con el sexo pasa lo mismo, solo que a veces está menos divulgado o se habla muy poco. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ir un poco a lo que es el tantra. Nuestro primer inicio de hablar sobre sexo es sobre el famoso sexo tántrico. Pero para hablar de sexo tántrico, primero tengo que hablar de lo que es el tantra. El tantra tiene 1.000.000 de conceptos, 1.000.000 de lo que es y no es. Y para poder dar como una explicación más allegada, porque libros hay un montón, explicaciones hay un montón y maestros hay un montón. Mis referentes, yo con quien estudié, es Eduardo Sokolowski, de las artes saludables, que me orientó bastante, pero mi trayectoria con el tantra ha sido como mucho tiempo antes de poder llegar a artes saludables, donde hice algunos talleres. El tantra es muy complejo para simplificarlo y resumirlo en un concepto, ¿sí? Primero que no es una filosofía, no es una religión, sino que podríamos decir es una sabiduría, desde mi entendimiento, muy ancestral. No es ni actual ni nada, solo que el maestro Osho lo trae como algo más, lo modernizó, digamos. Si bien Osho es muy polémico, fue muy polémico en un punto, que no voy a entrar en ese detalle, pero hizo buenos aportes y nos trajo ciertas meditaciones, ciertas enseñanzas de lo que es el tantra original. Para ello vamos a remontarnos un poco en la historia, donde yo quedé admirada en un libro de tantra. Cuando tenía más o menos 28 años, empecé a descubrir ese mundo, me quedé como admirada y dije, quiero ir a un templo, que lo voy a poner acá en pantalla para que lo puedan ver. Es un templo que está en India y es un templo del sexo, vamos a decir. Es un templo donde hay un montón de imágenes sexuales, donde el tantra habla mucho, es la única filosofía o saber que toma el sexo como algo natural, ¿sí? Y acá empiezan a surgir todas las teorías y todo esto que es sexo tántrico y demás. Ahora lo vamos a ir en varios capítulos como desarrollando, ¿sí? Porque es un poco largo y hay algunas cosas que, bueno, obviamente no las voy a poder mostrar por obviedad, ¿sí? Así que vamos a introducirnos un poco a lo que sería, lo que se entiende el sexo tántrico.
Por ahí muchos me han dicho que dura 8 horas, que dura, 6 horas. Bueno, el sexo tántrico en realidad lo que apunta es a no poder, como a naturalizar el sexo desde una perspectiva que no tiene que ver solamente con la eyaculación, con el orgasmo, no es el fin, sino la conexión. Y esto da muchísimo para hablar porque primero para conectar con un otro tengo que hablar de conectar conmigo, con mi ser, conmigo. Y eso habla del autoconocimiento y del conocimiento del otro. Si yo no me conozco, no puedo conocer a un otro y conectar con un otro. Entonces aquí empiezan todas las teorías del Tantra. Entre ellas, el Tantra lo que voy a decir y aporta son muchas herramientas para autoconocernos y que podamos también hacerlo con otra pareja, con otra persona, con quien tengamos un vínculo o querramos tener un vínculo sexoafectivo. Me han dicho si es necesario la penetración. No, pero sí existe una penetración porque hay una teoría, hay muchas de estas cosas que circulan que no necesita que el contacto y demás. Sí, es una manera, en realidad, no contacto sexual y el manejo de energía, pero también el Tantra aporta muchas herramientas para poder, conectar con otra persona y también tener sexo como la penetración, ¿sí? Entonces es muy importante entender que dentro del Tantra también hay cuestiones de sagrado o vulgar o todas estas cuestiones. Generalmente los maestros de Tantra señalan que no hay una cuestión sagrada ni vulgar, sino que son parte de la existencia y donde apunta más el Tantra es a ser consciente en cada acto de la vida humana, sea tanto lo sexual como en otras áreas del trabajo, la actividad física, llevar toda nuestra conciencia a cada parte. En el sexo todavía más cuando nos vinculamos a otra persona. Lo que podríamos decir también es que el Tantra tiene un montón de meditaciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se habla mucho de elevar la Kundalini, es una energía, un tipo de energía sexual que se hay que despertar. Bueno, hoy no voy a entrar tanto en ese detalle. Pero sí importante saber que para llegar a niveles muy altos de esa energía, hay que establecer como muchos procesos, pasar por muchos procesos. Porque nosotros venimos de cultura, de religiones, donde nos han prohibido un montón de prácticas, nos han desnaturalizado de nosotros mismos. Esto es lo más importante. Entonces el Tantra lo que hace es ofrecer un montón de herramientas como los masajes tántricos, sea automasaje o masaje con la pareja. Después tenemos la parte de meditaciones que son un montón y seriamente son 112 las más básicas, para que se den una idea. Y después la alimentación, cómo cultivar la alimentación, tener una vida más saludable. Todo eso involucra el Tantra. Y el sexo, por un lado, que el Kama Sutra, como muchos lo han escuchado, es un sutra del Tantra. Por tanto, si los que decían que no se puede tener sexo desde la penetración, bueno, no. El Kama Sutra es un sutra del Tantra, ¿sí? Entonces, ahí hay poses, hay un montón de besos, caricias que se desplayan esos textos muy antiguos, donde ellos naturalizaban muchísimo estas prácticas y que con las religiones
se van perdiendo. Todo esto lo iremos desarrollando en los próximos capítulos. Ahora, una pregunta que me han hecho, que también se va a hablar en estos programas, ¿qué relación hay entre Tantra y BDSM? Si bien hoy no voy a tocar BDSM, porque es muy largo también, tiene una profundidad, lo que voy a decir y rescatar de ambas prácticas, son dos prácticas sexuales distintas, en la cual tengo que llevar a conciencia todos mis estímulos. Son prácticas donde podemos decir que tiene que ver con lo sensorial, el descubrimiento sensorial, que es lo más interesante. Lo que se va perdiendo con el tiempo, ¿sí? Con la rutina, con esto tengo 5 minutos para trabajar y bueno, y estar con mi pareja, o tengo 5 minutos para, no sé, o 1 hora para mí y no lo hago. Bueno, estas prácticas proponen en realidad que uno pueda tener esos espacios de placer. Y acá es donde yo veo muchas similitudes, si bien muy distintas, porque uno trabaja de una manera y otra de otra. Lo que me interesa es toda esta parte de sensorial, conocer la parte sensoria. Tanto como el Tantra como el BCDM son herramientas que nos permiten autoconocernos. Sean por masajes, sean un montón de, ya lo vamos a ir haciendo, hablando en el transcurso de estos capítulos. Pero es muy importante entrar en este mundo y empezar a conocer, y con mucha responsabilidad. Sobre todo después lo vamos a mencionar en lo que es BDSM, porque también al involucrarnos con otra persona tenemos que tomar mucha conciencia el daño que podemos hacer. Entonces es muy importante empezar a conocer las profundidades y dónde vamos a querer experimentar. Como en la primera parte lo habíamos dicho con Marina, como que estas son platos que salen de lo cotidiano y requieren mucho tiempo. Tanto como una o como la otra no son para decir, bueno, tengo sexo en 1 hora, hago todo esto. Bueno, esto en estas prácticas no suele pasar, donde hay que tener como una conexión más íntima, donde acá también voy a decir que son prácticas donde uno tiene una vulnerabilidad, ¿sí? Una desnudez con el otro, no solamente de cuerpo, sino una desnudez en todos los ámbitos. De lo cual me parece muy importante, y vuelvo a insistir, en que sean prácticas muy respetuosas. Y acá viene a desarrollarse lo que es el consentimiento informado, en lo que es el BDSM, y en el Tantra no es tan así porque se supone que es como más liviano el Tantra. Pero desde mi saber me parece que también requiere de una conexión, de entender qué estamos haciendo, que no es el sexo así tipo místico, como por ahí surge, sino que es mucha conexión con el otro. Así que bueno, en los próximos capítulos vamos a ir hablando de esto. Así que bueno, los voy a dejar por ahora y espero que nos den preguntas, así las comentamos también acá en el programa, donde podamos charlar, y si hay alguna cuestión que necesiten, dudas, lo que sea sobre estas formas alternativas, nos escriben. Así que hasta luego.